Amigas y amigos, tengan todos un feliz inicio de semana. Un verdadero placer compartir con ustedes en ULA Informa. Damos inicio de inmediato con los titulares de las noticias más destacadas para este día. La sesión del Consejo Universitario, que llegó a algunos acuerdos debido a los acontecimientos en los recintos universitarios. La protesta de médicos exigiendo el pago de sus salarios y la validación del partido político Primero Justicia en el estado Mérida. El tema de la violencia en la Universidad de los Andes fue el tema aprobado por el Consejo Universitario en la sesión de este lunes. Se analizaron las causas de los hechos que se han venido presentando en esta casa de estudios desde hace algún tiempo. Hay encapuchados armados que toman las entradas de fase y todo el mundo se deslinda del problema. Soula dice que no son ellos, los del comedor no son ellos, los vigilantes no son ellos, los estudiantes no son ellos, o sea que no es nadie. Son delincuentes que están tomando la universidad. Pero lo segundo es, no hay ni una sola comunicación que hayan dirigido los del comedor, que hayan dirigido los de vigilancia al Consejo Universitario o al rector. O sea, lo que vemos son conflictos sin mediar la palabra, sin mediar el escrito. Quema de caucho en la vía pública. Ahora, si en la vía pública están quemando caucho, ¿por qué no actúa la policía? Yo no apoyo que los estudiantes quemen caucho, pero me doy cuenta que cuando los estudiantes queman un caucho, aparecen 100 policías de una vez y les dan gas del bueno. Nadie debe quemar caucho en la vía pública y deben resolverse esos problemas de conflicto por parte de la Policía del Estado. Quema de caucho al interior de la facultad, bueno, ya hemos llegado a la agresión máxima que puede haber contra una institución, que es la quema de caucho y es la clausura de la universidad por parte de los mismos universitarios. Cobro de peaje, lo ha manifestado aquí el rector, el decano de FASE y la decana de Humanidades. Te cobran peaje para salir de la liria. Presencia de vigilante en actos violentos. Inacción de las fuerzas de seguridad del Estado, como lo he dicho. Causas desconocidas. Ahí hay un tema con el Mercal de Santa Mónica que produjo la toma de la Facultad de Farmacia, pero lamentablemente no nos hemos podido enterar por qué ocurrió eso. Secuestro de unidades de transporte. Mire, no se pueden secuestrar unidades de transporte y meterlas a la universidad, ni como medida de presión ni como nada. El transporte público le sirve al pueblo. La Fiscalía, señores, no está actuando ante las denuncias que hacemos nosotros. ¿Cuántas cosas no ocurren y son hechos públicos y notorios? Pero tampoco se procesan las calificaciones de despido en la inspectoría. Aprobaron una serie de propuestas que serán puestas en acción en los próximos días con el propósito de corregir las irregularidades que se tienen en el interior de la Universidad de los Andes. Estamos frente a una presencia, una mezcla de motivos. Aquí la gente habla ahorita que si el problema es el comedor, el FASIJU, que si el problema es vigilancia, que si es el 20% que no me pagaron, que es Oficeula, que Seguro Horizonte no me está reembolsando, no me está pagando, que si el otro, que si Santa Mónica, que... Señores, yo creo que aquí hay que ponerse serios y la gente tiene que ordenar su petición al Consejo Universitario. Reitero nuevamente, con todo esto se hicieron muchas propuestas. Propuesta de dirigirse a la Fiscal General de la República para que la Fiscalía actúe, al Ministerio del Trabajo para que se actúe, reiterarle al gobernador que tiene que cumplir con el artículo 7 de la Ley de Universidades, un voto de confianza al profesor Leonardo Sánchez y a todo su equipo de trabajo. Derecho de palabra para los coordinadores que han solicitado el derecho y presentar un proyecto ante el Consejo Universitario. Pero los cambios que ha hecho Vigilancia se mantienen. Obreros de la Universidad de los Andes protestaron en diferentes puntos de la ciudad como medida de rechazo a la licitación del comedor universitario. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, los obreros de la Universidad de los Andes salieron a protestar en rechazo a la licitación, para ellos sinónimo de privatización, del comedor universitario. En avenida Don Tulio Febres Cordero, a la altura de la Facultad de Medicina, así como en el núcleo Liria y La Hechicera, la quema de neumáticos obstaculizó el paso normal del parque automotor. Le hacemos un llamado a las autoridades universitarias, por favor, no privaticen el comedor universitario porque tampoco se la vamos a poner muy fácil. ¿Por qué? Hasta si tienen dinero para una empresa privada, ¿por qué no le inyecta ese dinero a los comedores universitarios? Me hago una pregunta. Si eso es tan público,
Si esa licitación, como dicen las autoridades que fueron tan públicas, ¿por qué no nos las muestran? Para saber cuáles son sus pasivos, para saber cuáles son sus activos de esa empresa, porque si dicen que van a dar pizza todas las noches, tienen mucho dinero. Y cuando se les acabe el presupuesto a la universidad y esta empresa diga que no puede dar más comida porque la inflación se comió lo que le dieron, ¿qué vamos a hacer? En esta manifestación también pidieron respeto en nombre de los vigilantes de la Universidad de los Andes. Los que siguen en la lista, señores, es la Dirección de Vigilancia. Y desde aquí, gracias por esta cámara, le voy a hacer un llamado al ciudadano director de vigilancia. Respeto, por favor. No se dirija así hacia sus subalternos, que son los que trabajan, que son padres de familia, que son madres de familia, que no son ningunos pranes, que son servidores públicos. Pedimos a las autoridades que por favor recapaciten y no vamos a dejar privatizar el comedor. Dejaron claro su intención de seguir en las calles, protestando en contra de la licitación del comedor universitario, exigiendo la rectificación de esta decisión tomada por el Consejo Universitario. Narci Delgado, ULE Informa. Médicos residentes del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes protestaron para exigir el pago de los sueldos. Se concentraron en la entrada del principal centro de salud del Estado para exigir el pago de su sueldo, el cual no devengan desde diciembre, en el caso de los médicos del primer año de posgrado. En protesta por la no cancelación de lo que son los bonos nocturnos de lo que es segundo, tercero, cuarto, quinto año de la residencia del hospital universitario, así como la no cancelación absolutamente de nada, ni un bolívar de los residentes que recién ingresan a nuestro hospital, ¿no? Son médicos que apuestan por una Venezuela, que no se quieren ir del país, que quieren formarse acá dentro del hospital y sin embargo no se las ha cancelado desde el mes de diciembre. Este martes, los residentes del IH ULA, que suman 350, realizarán una protesta en el Colegio de Médicos del Estado y el miércoles acudirán a la Inspectoría del Trabajo. Vamos a llevar un pliego conflictivo a lo que es la Inspectoría del Trabajo en una marcha que va a salir desde el Hospital Universitario hasta la Inspectoría del Trabajo. Estamos en asamblea permanente con la suspensión de actividades académicas y asistenciales por parte de los residentes, con apoyo de los especialistas del hospital, con el Colegio de Médicos e incluso con el apoyo de los estudiantes de medicina y también de algunos posgrados como son UCI y nutrición clínica, los cuales solamente cobran 3.700 bolívares quincenales. Queremos nuestro pago, queremos nuestro pago, con hambre no se cura, con hambre no se cura. Narci Delgado, ULE Informa. Los rectores de la Universidad de los Andes, José Mendoza Angulo, Néstor López Rodríguez, Miguel Rodríguez Villanave y Henry Vargas Contreras dieron a conocer a la opinión pública un documento en el que fijaron posición con relación a la situación del país y de las universidades autónomas. En dicho comunicado, las autoridades rectorales puntualizan que no pueden menos que deplorar el sombrío panorama social que ofrece Venezuela y aseguran que millones de compatriotas en general, con una sólida formación universitaria y la gran mayoría jóvenes, están abandonando el país. Consideran que la nación está aislada y en estado de sospecha internacional para la comunidad democrática mundial. En relación directa con la Universidad Venezolana, puntualiza que en medio de las precarias condiciones actuales, junto con la intelectualidad más lúcida del país e instituciones respetadas como la Iglesia, tienen el reto de llenar el vacío que ha dejado la crisis de liderazgo nacional. Resaltan que la universidad no ha podido cumplir con su tarea en la historia actual de Venezuela como consecuencia del deterioro institucional que se ha visto incentivado por una abierta política de acoso, para tratar de evitar que cumpla con su ineludible deber de ser conciencia crítica del país en ejercicio pleno de la autonomía consagrada en la Constitución. Expresaron su respeto hacia aquellos universitarios que, sobreponiéndose a las adversas condiciones, estudian, dan clases, producen ciencia, cumplen con sus obligaciones de apoyo a la actividad académica y se niegan a formar parte del conglomerado que en estampida busca horizontes fuera de Venezuela. Reiteran la voluntad de ser firmes en una lucha que será difícil, que tendrá muchos riesgos y que probablemente tomará más tiempo del que todos desean. La reconstrucción de la República no necesita otro salvador sino disciplina, mucho trabajo, paciencia colectiva y solidaridad, siempre presente con los que más han sufrido.
hacen un llamado a todos los universitarios y brindan su apoyo pidiendo no distraerse en discusiones intrascendentes, a redoblar esfuerzos para cumplir con la misión y denunciar y rechazar en forma contundente a quienes pretendan utilizar la institución universitaria en beneficio propio o de una determinada parcialidad y hacer causa común con todos quienes estén dispuestos a superar la crisis institucional de la universidad y del país. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. La próxima semana, la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Universidad de los Andes realizará un trabajo exhaustivo en el núcleo universitario del Táchira, donde emprenderán trabajos importantes en la reparación de los espacios que fueron dañados por grupos violentos. En tal sentido, la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento, por instrucciones del Vicerrectorado Administrativo, nos trasladaremos al Táchira con un equipo de plomeros, porque hasta los baños fueron destruidos, con un equipo de herreros a corregir todo lo que es la parte de cerramiento y de rejas que fueron destruidas por los galetones que ingresaron al núcleo encapuchado. Vamos también a aprovechar la oportunidad pues para rescatar unos espacios que las fachadas fueron dañadas para ser pintados y igualmente a recuperar el frontis de entrada, el cual fue totalmente incendiado, y vamos a participar de manera muy clara también con un equipo de carpinteros para reparar y arreglar las puertas de salones de clase y de oficina que fueron violentadas y destruidas por estas personas que ingresaron a hacer daño a las instalaciones universitarias. Casi 10.000 firmas lograron validar el partido Primero Justicia en Mérida en el pasado fin de semana. En rueda de prensa, el coordinador regional de Primero Justicia manifestó su satisfacción por la jornada de validación efectuada durante el fin de semana, en la cual 9.728 merideños firmaron para legalizar ante el CNE el partido aurinegro. Los merideños ayer no solamente validaron a Primero Justicia, los merideños ayer primero se rebelaron contra el gobierno nacional, se rebelaron contra la persecución política, se rebelaron contra el chantaje, se rebelaron con no obligarlos a que participen en algún proceso político de distinta naturaleza. Asumimos el compromiso que ayer nos entregaron los merideños, que nos entregaron los venezolanos. Tenemos a la cabeza una organización política en el Estado y queremos decirle que para nosotros lo único que significa eso es mayor responsabilidad, más compromiso y ser más determinados con la fe y la esperanza que los merideños. Denunciaron violación a la participación política cuando más de 800 jóvenes que quisieron inscribirse en Primero Justicia les fue cercenado su derecho, pues solo pueden participar en el proceso de validación los electores que participaron en las últimas elecciones, es decir, las parlamentarias. E igualmente, limitaciones en la participación. Casi 3.480 personas se quedaron sin validar y en cola. El Consejo Nacional Electoral, su espíritu es de la participación, porque cuando tú hablas de elecciones, hablas de participación. Y lo que se hizo fue limitar el derecho de toda forma posible. Nosotros queremos denunciar que el gobierno de manera arbitraria quiso cerrar las máquinas a las 5 de la tarde. ¿Por qué, señores, cuando en elecciones anteriores el gobierno ha extendido los procesos electorales hasta que pase la última persona en cola? Y aquí de manera arbitraria, atropellada y viajando los derechos a la participación política de los merideños y los venezolanos, se le limitó la posibilidad de inscribirse y de participar en un partido político. El gobierno tiene que entender que los merideños y los venezolanos, todos estos fines de semana, incluido el día de ayer, le está mandando un mensaje. No tenemos miedo. Queremos cambio, queremos elecciones, hagan elecciones porque esto se puede desbordar, señores. También el alcalde de Mérida, miembro de la organización política Primero Justicia, agradeció a los merideños su participación. Nosotros queremos agradecer a los casi 10.000 de merideños que validaron nuestra organización política en los 23 municipios del estado, a esos también casi 4.000 merideños que se quedaron en los centros de validación, que no permitieron, en este caso las condiciones del Consejo Nacional Electoral, ejercer su derecho cívico y democrático de validar nuestro partido. Queremos también felicitar a ese civismo del pueblo merideño que nuevamente demuestra que efectivamente el cambio pasa por el compromiso de cada uno de los venezolanos.
Nosotros también asumimos estos resultados como una gran responsabilidad que nos da el pueblo venezolano a Primero Justicia para seguir trabajando por los venezolanos. La militancia de Primero Justicia en Mérida considera que con la jornada de validación, el Consejo Nacional Electoral pretende eliminar las organizaciones políticas en Venezuela. Sin embargo, cada fin de semana, la participación de los merideños y los venezolanos en la jornada de validación y legalización, a pesar de las amenazas, es mayor. Narci Delgado, ULA Informa. Es momento de identificar, pero enseguida estamos de vuelta con ustedes en ULA Informa. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Las informaciones destacadas en el contexto nacional son la discusión de la Organización de Estados Americanos que se desarrollará sobre la crisis en Venezuela, el rechazo de las tomas de las panaderías y las protestas que continuarán por parte de los trabajadores universitarios en rechazo a la propuesta de la tercera convención colectiva. Este 21 de marzo, la Organización de Estados Americanos acogerá a un panel de discusión sobre la crisis política y de derechos humanos en Venezuela. El evento, que contará con un debate de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, será inaugurado por el secretario general del organismo, Luis Almagro. La propuesta formal del secretario general de la OEA, hecha este martes para suspender a Venezuela del sistema interamericano, ha movido a varios sectores políticos de la región, pero hasta ahora no ha sido respaldada públicamente por ningún país. Perú, Costa Rica, Chile y Bolivia se han pronunciado sobre el asunto en distinto tono. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, no apoyó este jueves suspender a Venezuela de la OEA porque cree que la solución a la crisis política del país es electoral, aunque evitó pedir comicios anticipados. Es un informe importante para el proceso de toma de decisiones de una organización que es plural y en la que tenemos que construir acuerdos sobre la base de entendimientos amplios. No voy a endosar ninguna acción específica, creo que la salida de los procesos en Venezuela es una salida electoral. Costa Rica se ha pronunciado ya más de 20 veces respecto de la situación en Venezuela y continuará haciéndolo buscando una salida que garantice el bienestar y la vida de las y los venezolanos. Nos parece que los procesos tienen que partir del respeto a los derechos humanos y que no debe haber arbitrariedad en las decisiones de los gobiernos respecto de esto, pero creo que lo fundamental aquí es mirar en el marco de la OEA, si es que es allí donde vamos a colocar los acentos, y me parece importante que lo sea, porque es un órgano multilateral importante para el hemisferio, que las decisiones que se tomen sean decisiones mesuradas y oportunas, y creo que el proceso todavía no se está cerrando. Por su parte, el canciller de Chile, Geraldo Muñoz, aseguró este viernes que conversará con sus colegas latinoamericanos antes de emitir una opinión sobre este tema. En la ciudad capital, venezolanos rechazaron la ocupación de panaderías y aseguraron que la medida agudiza el hambre en el país. Después, a medianoche, a eso de las 11 de la noche, había un camión 350K que se llevó también 2 bolsas de panes. Entonces, el sector no tiene pan, pero ellos se llevan los panes. Es que lo que hacen es amenazarte, porque aquí me amenazaron que nos podían desaparecer. Entonces tú me vas a decir si esa es una solución, que me van a meter unos delincuentes que me pueden desaparecer porque no puedo ejercer mi derecho. Los trabajadores quedaron a las afueras del lugar sin respuesta de lo que ocurrirá con sus empleos, mientras que personas que no residen en la zona usurparon sus puestos. Ellos tienen que darle su negocio a su dueño, a mi jefe, que ese es mi jefe, donde quiera que esté, ese es mi jefe. Y yo lo apoyo a él, yo apoyo a mi jefe, que tiene que venir a trabajar. Una comunidad indignada porque ahora los panes no serán vendidos al público, sino distribuidos a criterio del Partido Rojo por los CLAP. Si una persona dice que no tiene CLAP, es porque no se ha querido vincular a la estructura, pero la estructura existe. Usted no va a venir a comprar pan como hacía normalmente en un país libre, que puede comprar en una panadería, en un comercio. Ahorita el procedimiento que se va a manejar es a través del CLAP. Totalmente controlado. Territorial, sí. Porque están comiendo, ¿no está viendo? Lo que están es saqueando la panadería. ¿Ah? Entonces, ellos dicen que ellos van a surtir la panadería. ¿En dónde y cuándo? Ellos dicen que van avanzando. ¿En dónde? ¿En dónde? Ellos dicen que tiene gente. ¿No está? Vamos a elecciones para ver si es verdad.
Trabajadores universitarios continuarán con las protestas en rechazo a la Convención Colectiva Única, discutida por el gobierno y el sindicato oficialista afecto al mismo. Nosotros nos están negando el derecho a alimentarnos, nos están negando el derecho a la salud, nos están negando el derecho al seguro social. Entonces, ante esta política, nosotros no podemos quedarnos de espalda e indiferentes al ver que el gobierno se está reuniendo con una federación patronal para hacer una convención colectiva simplemente a la medida de los recursos que el ministerio quiere disponer para la Universidad Nacional, sin importarle que eso implique el deterioro de la educación de los hijos de este país. Como vimos que no suspendieron la reunión, que la cumplieron y que están convocando para la próxima semana, nosotros vamos a aumentar las medidas de presión hasta este momento. Y el día miércoles vamos a tomar la vicepresidencia de la República para exigir a ese nivel respuesta. De no haber respuesta, iremos a llegar hasta Miraflores. Y si siguen insistiendo en que no nos van a dar respuesta, convocaremos la hora cero con una huelga nacional indefinida de trabajadores universitarios. Las manifestaciones universitarias se incrementarán a lo largo de toda la nación. El diputado Miguel Pizarro destacó la importancia de validar a los partidos políticos a pesar de las normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, pues señaló es necesario defender la democracia. Es derrotar las trampas que nos ponen en el camino y demostrar que esta nueva mayoría ni se amilana ni retrocede entre los obstáculos. Al contrario, convertimos esto en una oportunidad. El árbitro en nuestro país es como el árbitro de la Conmebol con la selección de Venezuela. Cuando sale a jugar la Vinotinto, siempre el árbitro tiene ya la camisa del equipo rival desde que empieza el minuto 1. Nosotros del árbitro no esperamos nada, por eso lo hemos dicho muy claro. Validar los partidos, pasar este trámite de la validación de los partidos es derrotar a Maduro y al CNE. Después de esto viene lo que hemos manifestado desde la Mesa de la Unidad Democrática, que es el proceso de elecciones primarias para tener candidaturas y tener liderazgos refrendados en los municipios, en los estados y ojalá también a la presidencia de la República. El modelo de las Naciones Unidas refleja la aspiración de los jóvenes venezolanos y ofrece una mirada distinta al país. Este evento se desarrolló en Caracas con la participación como invitados de dirigentes políticos y sociales. En esta actividad académica, los jóvenes debatieron principalmente sobre los problemas que afectan al país y además compartieron lo que para ellos significa ser parte del MUN. Para mí esta delegación, además de lo que significa ser parte a nivel académico, es como una hermandad. Yo crecí con muchas de las personas que son parte de la delegación y gracias a ellas me he formado en lo que soy hoy en día y espero seguir creciendo y estoy muy orgulloso en lo que me he convertido. Y todo esto es gracias al MUN. No es solo una actividad académica, es mucho más que eso. Okay. ¿Qué aporte quieres dejar para Venezuela? Oye, mi aporte principal sería que la gente empezara a escuchar. Y eso es algo que quiero hacer a través de mi influencia en los modelos de Naciones Unidas. Muchas veces no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y muchas veces no logramos identificarnos con las demás personas porque no sabemos por lo que están pasando. Mi mayor aporte sería ese, que la gente verdaderamente empiece a escuchar y empiece a analizar lo que las otras personas están viviendo. Y quiero dejarle al país un país donde cada quien pueda trabajar y todo el mundo tenga la oportunidad de perseguir sus metas. Aquel que es libre de perseguir sus metas, aquel que es libre de conocer qué va a hacer en el futuro, es aquel que puede triunfar y es aquel que va a hacer que el día de mañana este país triunfe. Por su parte, el parlamentario y simpatizante del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Alup, no titubeó al enviar un mensaje esperanzador a los jóvenes participantes de este modelo, dejando claro que hay que crear un país distinto. Entonces yo estoy absolutamente convencido que la experiencia que nos ha dado esta desgraciada tragedia, que ojalá pudiéramos borrar de un manotazo, va a traer como consecuencia que como totalidad, que como colectivo reflexionemos para hacer las cosas de modo distinto, para no incurrir en los mismos errores que cometimos en el pasado de tratar de acabar con el sistema político por el simple afán de que como clase o como sector queríamos gobernar y entendamos que entre todos tenemos que construir un país distinto. La actividad en la que participan estudiantes entre 13 y 17 años que se capacitan en política interior y exterior, economía y sociedad, tendrá varios galardones, entre ellos Mejor Delegación 2017, Mejor Delegado en las distintas organizaciones y Mejor Delegación Internacional.
En nuestra sección internacional también se destaca sobre Venezuela la crisis que será discutida en la OEA y las Naciones Unidas, que se suma a la solicitud de activación de la Carta Democrática, mientras que en otros países es noticia el temor de que en Colombia se destaque un conflicto transnacional y que Perú trata de reponerse las consecuencias de las fuertes lluvias. La crisis político-social en Venezuela será examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos. El país no aguanta más, señores. La crisis es muy profunda. Los niños se nos mueren. La persecución y la represión cada día es más profunda. Por eso, las gracias a Almagro, las gracias a la comunidad internacional para que nos ayuden y desde aquí impulsemos la aplicación de la Carta Democrática. La crisis es inocultable. El propio presidente Nicolás Maduro recibió esta sorpresiva queja mientras realizaba una transmisión en cadena de radio y televisión. Presidente, mira, yo quería pedirle ayuda. Sí, cómo no. Estamos en vivo por televisión. Bueno, hay que resolverlo inmediatamente. ¿Dónde está la almiranta, por favor? Niño y de verdad soy de muy pocos recursos. Mira, mi niña me están presentando problemas de nutrición. ¿Verdad? Bueno, vamos a atender todo eso, por favor. Este drama pudiera agudizarse más ahora que el gobierno comenzó la ocupación de las primeras panaderías. Que se aboquen, vean que aquí nos están matando de hambre. Uno escucha las noticias, dólares aquí, dólares allá. No, que muevan eso, que compren comida, nos están matando de hambre. Hasta los ancianos son un claro reflejo de la profunda crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela. Me siento un poquito mal porque esto nunca había pasado, ahora es que está pasando esto. Antes había comida por todos lados, ahora no. ¿Te crees? Hasta los perros se están muriendo de hambre. Analistas aseguran que Maduro perdió la brújula y solo parece enfocado en evitar lo que califica como un plan de intervención internacional. Y nadie amenaza a Venezuela, menos esta basura de ser humano, llamado Luis Almagro. Basura, le dije. Sectores de la oposición venezolana parecen convencidos de que cuentan con apoyo hasta de Estados Unidos para cambiar la realidad venezolana. Incluso en una conversación con Televisión Martí, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, insiste en que la historia de Venezuela cambiará pronto y no será igual a la de Cuba. La crisis es realmente impactante, la crisis humanitaria, la crisis económica, la crisis social y la crisis política. Y a diferencia de otros lugares, el mundo hoy está comprometido con nuestro país. Hay 115 presos políticos. La violencia mata a los venezolanos día a día. Y ese despertar de la comunidad internacional combinada con el despertar del pueblo dentro de Venezuela es una combinación ideal para lograr elecciones este año. La Organización de las Naciones Unidas también se sumó a la solicitud de aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Perú argumenta que para poder abordar la grave situación venezolana, los países del continente deben apoyar a la Organización de Estados Americanos para aplicar la Carta Democrática Interamericana. A través de la Cancillería, el gobierno peruano considera que en Venezuela se ha producido una alteración del orden democrático ante la falta de separación de los poderes. Vemos el apoyo de muchos países, como por ejemplo Perú, que la está solicitando, y creo que por fin vamos a lograr la aplicación de la Carta Democrática, algo que nosotros hemos estado solicitando hace tiempo. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también reprobó a Venezuela. El organismo emitió una resolución con 274 sugerencias, 12 de ellas urgentes, pero el gobierno venezolano se negó a cumplirlas. Porque es una narcodictadura que se ha puesto al margen del fuero internacional, representa una amenaza a la seguridad regional, representa una alianza con los enemigos de la tranquilidad como el narcotráfico, el terrorismo internacional, y cuando un país está entorpeciendo y está perturbando la tranquilidad de la región, pues es necesario que los países democráticos ejerzan los mecanismos internacionales para aislarlo. A medida que se agudiza la crisis venezolana, son más organismos internacionales los que piden ponerle freno a Nicolás Maduro. Por su parte, el gobierno venezolano rechazó las recomendaciones de la ONU ante la crisis en el país. Venezuela estuvo en el epicentro del segundo ciclo del examen periódico universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La nación sudamericana recibió 193 recomendaciones sobre derechos humanos, de las cuales 81 fueron rechazadas por el Estado venezolano por considerarlas como tergiversadas y basadas en falsos supuestos. A cada dificultad, a cada sabotaje, a cada difamación, surge un país con un pueblo convencido, con un pueblo con una enorme cultura
democrática y que no va a permitir que por nuestras calles anden libres infantes de marina. Ante estas consideraciones, el legislador opositor Teodoro Campos, acompañado por un grupo de ciudadanos, acudieron hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir la liberación de los denominados presos políticos. Es bueno que el mundo sepa de que en Venezuela se está violando sistemáticamente los derechos humanos. Cuando Venezuela asiste a una de estas actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, donde la evalúan, no le gusta que la evalúen mal. El abogado especialista en derechos humanos Rafael Narváez, por su parte, instó a la ONU a revisar su funcionamiento y su poder de control sobre países que no cumplen recomendaciones. De nada vale que un Estado tenga convenios en pactos internacionales en materia de derechos humanos cuando no la cumple. De nada vale que un Estado donde los poderes públicos están subordinados hacia el Ejecutivo, donde un TCJ que mutila y profana el derecho al voto. Los mineros en Venezuela aseguran que la inseguridad los acecha. Los mineros venezolanos que trabajan en los yacimientos del estado de Bolívar descienden 30 metros bajo tierra en busca de oro, pero en su camino se arriesgan a encontrar un submundo de caos, violencia e incluso la muerte. Bandas de mafiosos mantienen una guerra abierta por el control de las minas, que deja a trabajadores baleados, apuñalados o descuartizados. Enfrentamos una problemática fuerte con el tema de la inseguridad, con unas bandas armadas que querían apoderarse de nuestro sector, ellos implementando prácticas criminales allí. Gracias a Dios y primeramente y al gobierno que nos metió la mano y nos colocó un punto de control y eso ha venido minimizando. A pesar de los intentos oficiales por rescatar la minería, los trabajadores aseguran que debajo de la tierra es como si hubiera un gobierno paralelo por la corrupción de militares y policías. Los grupos criminales extorsionan a los obreros y a las pequeñas tiendas para seguir trabajando. A pesar de la inseguridad, las minas siguen atrayendo a los venezolanos, empujados por el alza en los precios del oro en medio de una profunda crisis económica que azota al país caribeño. Los trabajadores pueden ganar al mes hasta unos $360 en el mercado ilegal. Por cada gramo de oro, las casas de compra ofrecen hasta $33. Me resulta porque me da un poco para la comida, para guardar, comprarme ropa y broma. Pero ahí me resulta por un poco más. Venezuela pasó de producir 14,7 toneladas de oro en 2006 a menos de 1 tonelada en 2015. Según la Cámara Minera, entre el 85 y 90% de la producción es ilegal y principalmente está bajo control de las mafias. La Organización de las Naciones Unidas teme que se desate un conflicto transnacional si Colombia no sustituye la producción de coca. Un momento propicio para acelerar la sustitución de los cultivos de coca en Colombia. Así concibe Naciones Unidas la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que contempla una solución al problema de las drogas ilícitas en el país. No hacerlo podría atraer más violencia desde el exterior. El gobierno no va a aprovechar bien este momento para hacer la sustitución. Colombia puede ser sujeto de un conflicto grandísimo entre varios grupos criminales transnacionales. Según este representante del organismo, hay miles de cocaleros con interés de cambiar, lo que representa una oportunidad de transformación en un país conocido por ser el principal cultivador mundial de la hoja de coca, base de la cocaína, una característica que seduce a cárteles de la región. Brasileros mexicanos, porque hay grupos que pueden entrar con estas conexiones tentando de aprovechar la salida de FARC, y ellos son carteles muy poderosos. Entonces no es algo para no tomar en serio, porque esto puede generar una violencia grandísima. Con menos organizaciones ilegales operando de fondo, no habrá tanta violencia o líderes sociales amenazados, entre otros flagelos, según Naciones Unidas. También se podrá encarar mejor el reto de incluir en el sistema educativo y de salud a las víctimas del histórico conflicto armado de más de 50 años. Perú intenta reponerse a las fuertes lluvias que afectaron su litoral. Avalanchas de lodo y piedras llegaron hasta el propio centro de la localidad de Trujillo, la tercera más importante del país. ¡El vidrio! ¡Cuidado el vidrio! El torrente arrasó con viviendas y provocó el corte de vías de comunicación.
Otros poblados norteños como Piura y Guarmey también permanecían anegados mientras las lluvias arreciaban. En la capital, centenares de residentes del sector de Chosica debieron abandonar sus hogares tras la crecida del Rímac. El río salió de un momento a otro y no pudimos tener tiempo para sacar todas las cosas. Todas las cosas se quedaron adentro, solamente lo único que podemos sacar es a los bebés y nada más. La alerta roja por nuevos huaicos, como se conoce a las avalanchas que descienden de los cerros tras fuertes lluvias o desbordes de ríos, fue levantada en Lima. Pero la amenaza no cesa. Casas y estructuras mayores como puentes siguen a merced del caudal, al igual que la suerte de muchos damnificados. Un caos porque no hay luz, no hay agua, el agua también se ha malogrado, entonces mi preocupación, como antes le dije, es que nos apoyen con carpas para reubicar a la gente, reubicar a los niños sobre todo. Las autoridades mantienen en 72 la cifra de muertos desde enero a escala nacional. Más de 72.000 personas lo perdieron todo y unas 567.500 sufrieron daños menores. Consecuencias del embate del fenómeno conocido como el Niño Costero, un calentamiento del mar frente a la costa peruana que genera alta evaporación y nubes cargadas. La interrogante de hoy en nuestra sección La Pregunta del Día es: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia afirma que las sentencias con respecto a la Asamblea Nacional no se dictan para atacarla. Para esto, ¿es cierto o falso? Nuestra cuenta Twitter @ula_tv está a disposición de ustedes y los invitamos a participar. Bertolt Brecht dijo: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Llegamos al final de ULA Informa, invitándolos para que nos acompañen en nuestras emisiones diarias para llevarles las informaciones más destacadas del día a día. Continúen con nuestra programación, solo por ULA TV, al servicio de la libertad.